En el día de hoy solo quiero hacer una pregunta. Y antes de empezar, obviamente, este mensaje, y la pregunta es, ¿por qué quiero ir al cielo? Y no sé si alguna vez en tu vida de creyente o si no eres creyente y estás viendo este mensaje, tal vez alguna vez te hayas hecho esta pregunta o tal vez nunca la hayas hecho, pero hoy es un buen momento para hacernos esta pregunta. ¿Por qué queremos ir al cielo? Y es que es algo muy común entre los seres humanos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, el, el querer ir al cielo. Y si nosotros nos preguntáramos como cristianos, como creyentes, tal vez diríamos, bueno, yo quiero ir al cielo por varias razones, porque yo quiero estar con Dios. Y sí que es cierto. Pero si le preguntáramos a una persona no creyente, tal vez diría, bueno, yo quiero ir al cielo porque no quiero ir al infierno. Y esa sería la respuesta más común de los seres humanos, ¿cierto? ¿Y por qué pasa esto? Vemos que hasta aún las personas, los que se dicen ser ateos, dicen o creen más bien que hay un lugar bueno y un lugar malo al que se va después de morir. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque, como dice Génesis, que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, y dice Eclesiastes que los muertos nada saben, y ahí se refiere a eso, al cuerpo, al que fue formado del polvo de la tierra. Después de que nuestro cuerpo muere, nosotros ya no sentimos, nosotros ya no vemos, nosotros ya no sentimos ni sabemos nada porque este cuerpo está muerto. Pero el espíritu que hay en nosotros, recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, el espíritu que hay en nosotros, Dios lo sopló, de él mismo, de su boca sopló en el hombre espíritu. Así que el espíritu no fue formado, el espíritu fue dado por Dios, el espíritu vino de Dios. Por eso dice la misma palabra que el espíritu, cuando una persona muere, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Porque estoy yendo hasta Génesis para poder ir hasta la palabra que quiero darles. Porque eh, quiero hablarles acerca de eso, de por qué nosotros, aun cuando no éramos creyentes, había ese conocimiento en nosotros de que había que hay un lugar bueno y un lugar no bueno al cual ir, que es el cielo y que es el infierno, porque está escrito en la Biblia lo dice literalmente, no habla con rodeos ni con nombres diferentes, los llama muy claro. Pero bueno, entonces es el espíritu el que conoce, el espíritu conoce, y por eso nosotros sabemos que están esos dos lugares, porque el espíritu que vino de Dios conoce el mundo del espíritu. Por eso el espíritu nos da a nosotros ese testimonio de que hay un lugar bueno y un lugar no bueno al cual vamos después de que nosotros morimos, después de que este cuerpo muere. El espíritu sale y vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos cosas, cuando estábamos apartados de Dios, cuando estábamos lejos del reino de Dios, cuando no conocíamos del Señor ni conocíamos al Señor, y hacíamos cosas que no eran buenas, sabíamos, porque el espíritu y la conciencia es la que nos dice que está bien y que no está bien. Incluso eh, hay cosas que ni quisieran las personas que salieran a la luz, porque saben que son cosas vergonzosas. Entonces es el espíritu el que conoce lo bueno y lo malo. Por eso no tenemos excusa delante de Dios de que no sabíamos o de que sabíamos pero a medias. No, el espíritu nos redarguye, nuestra conciencia nos dice que es bueno y que no es bueno. Y de esa misma manera es el espíritu que está en nosotros que nos da el convencimiento de que hay un lugar bueno, que es el cielo, y un lugar no bueno, que es el infierno, al que nadie quiere ir, pero que todos, si no conocemos la palabra de Dios, entonces no vamos a saber cómo llegar. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a hablar entonces de lo importante, de por qué
queremos ir al cielo. Entonces, como les digo, muchos dirán, bueno, yo quiero ir al cielo porque no quiero ir al infierno. Y, y cuando nosotros empezamos a ver de qué se trata esto, de qué se trata el cielo y de qué se trata el infierno, sabemos también por la palabra que se trata de la vida eterna. Y la vida eterna, no solo está la vida eterna en el cielo, sino también está la condenación eterna, que también es una vida eterna, pero en condenación eternamente en las llamas del infierno, del fuego del infierno, como dice la palabra. Entonces, hay una vida eterna, lo sabemos por la palabra y lo sabemos porque, como les decía ahorita, el Espíritu nos da testimonio y a veces sentimos hasta temor de pensar en a dónde vamos a ir cuando muramos. Obviamente hay temor cuando no hay conocimiento de lo que es la vida eterna. Pero también la palabra nos enseña lo que es la vida eterna y en qué consiste la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien Él ha enviado. De eso se trata la vida eterna, de conocer quiénes son ellos. Entonces, si yo los conozco a ellos, entonces sé que tengo vida eterna porque la palabra lo dice, que cuando yo creo en el Hijo a quien el Padre ha enviado, Él entonces me lava de mis pecados con su sangre preciosa, obviamente todo con ese sacrificio hermoso en esa cruz, con tanto amor por la humanidad, por una humanidad que estaba apartada de Dios, que estaba destituida de la gloria de Dios, que no nos podíamos acercar ni siquiera a Dios, ni siquiera mencionar su nombre, pero ahora por Cristo, por medio de Él podemos acercarnos al Padre, podemos conocerlo y es en ese conocimiento donde nosotros empezamos a saber de lo que se trata el cielo y por qué queremos ir al cielo. Y es que muchas veces pensamos que el cielo se trata de un lugar solamente, de que está allá en el tercer cielo, que dice la palabra, donde está Dios, donde están los ángeles, y pensamos que lo bueno de ir al cielo es porque es el cielo, pero realmente de lo que se trata este mensaje y lo importante de este mensaje es de que nosotros aquí, ahora, en este mismo sitio, en el sitio en el que estés, en el país en que estés, en la ciudad en que estés, tú puedes vivir el cielo, tú puedes disfrutar el cielo y el conocer al Padre, el encaminarnos en lo que se trata la vida eterna, que es conocer al Padre y a Jesucristo, eso nos hace vivir en el cielo desde aquí. Porque el cielo no es el cielo porque esté en el tercer cielo, parecen trabalenguas. El cielo es el cielo porque está la presencia de Dios. Y es que a veces cuando nosotros entramos en ese conocimiento de la vida eterna, en ese conocimiento del Padre y del Hijo, eh, podemos experimentar la misericordia, podemos experimentar la presencia de Dios, que es lo más hermoso que un ser humano, un ser vivo pueda sentir en esta tierra, poder experimentar esa gloria y esa presencia hermosa del Señor. Y es ahí cuando nosotros empezamos a experimentar el cielo en esta tierra. Experimentamos el cielo sin tener que morir para ir a esa vida eterna, sino que empezamos a disfrutarlo desde aquí. Y para ir al cielo, obviamente necesitamos ir por un camino y solo hay una entrada y esa entrada es Cristo. Y desafortunadamente, lastimosamente, hay, ¿cómo se llaman? Religiones que dicen creer en el Hijo, dicen creer en Cristo, solo porque la Biblia dice que si no entran por ese camino, entonces no van a ir a la vida eterna, pero solo mencionan el nombre de Cristo para poder supuestamente entrar a la vida eterna, pero la vida eterna no se trata de solo confesar y decir, sí, yo creo en Cristo. La vida eterna se trata de conocer al Padre y de conocer al Hijo a quien Él ha enviado. Y quiero leerles
la palabra de Dios hermosa, como siempre, que es la que nos guía a toda verdad. En Juan, primera de Juan 5, en el versículo 20, dice la hermosa palabra del Señor de esta manera, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Miren, esta palabra, o sea, la palabra de Dios es tan hermosa y es un conjunto, toda ella se compagina perfectamente. Como nos dice en Juan, dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has, y a Cristo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna, dice Cristo mismo. Y aquí ya nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la vida eterna? Entrando en esta palabra que es la que nos dice quién es la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. Cristo es esa vida eterna, en Él tenemos esa vida eterna. Pero si yo no lo conozco, yo no puedo, si yo simplemente digo, sí, yo creo en Cristo y ya, y como me lo enseñaron, pero no voy y lo conozco personalmente, entonces no puedo llegar al conocimiento de la verdad y no puedo disfrutar desde aquí esa presencia que hay en el cielo, que puedo disfrutar desde este mismo momento, que puedo entrar a la misma gloria de Dios desde este mismo momento y entrar a esos momentos, a esa chequina de Dios, donde a veces sentimos que si nos morimos en ese momento, moriríamos en plenitud, moriríamos en total plenitud, porque eso es Cristo. Cristo llena todo en todos, y Cristo es la vida eterna y Cristo es el cielo. El cielo no es hermoso porque sea el cielo es hermoso porque está la presencia de Dios. Y el cielo, como decía Cristo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios viene a quien cree y a quien busca conocer la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Cuando nosotros buscamos, porque venimos sin ningún conocimiento de qué se trata la vida eterna, venimos sin ningún conocimiento de lo que se trata el cielo, pero nuestro espíritu nos dice que hay algo más, nuestro espíritu nos dice que hay algo más allá, algo bueno y algo malo, y nosotros debemos encaminarnos a buscar lo bueno. ¿Dónde está lo bueno? En la palabra del que nos creó, en la palabra del que todo lo conoce, en la palabra del creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay en ella, debajo de ella, en el cielo y en todas partes, de nuestro creador. Él es el que tiene la palabra de vida eterna, Él es el que conoce, el que nos da a conocer ese camino, el camino a la vida eterna, el camino. Recordemos que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, que no hay otro camino al cielo, que el único camino al cielo es Él, y que el mismo cielo y la misma vida eterna está en Él, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia se vive diferente aunque estemos en medio del caos, en su presencia se vive en el cielo aunque estemos aquí en medio de este mundo que se va a acabar un día, porque también está escrito que todo esto será deshecho, pero nosotros desde ya tenemos vida eterna porque tenemos a Cristo. Y desde ya estamos en el cielo. Lo que necesitamos anhelar cada día más es poder estar en el cielo, habitar en el cielo día a día, en esa presencia de Dios, como dice el Señor, que ahorita nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Él. Nosotros ya no somos de aquí, nosotros ahora debemos disfrutarlo a Él y buscar alimentar nuestro espíritu y encontrarnos. Recordemos que dice la palabra que Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Así que el Padre busca adoradores que le adoren, y nosotros necesitamos ser esos adoradores que el Padre está buscando. ¿Y cómo nosotros nos hacemos esos adoradores? Bueno, pues sorpresa, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Señor en nosotros. Cuando nosotros emprendemos esa búsqueda y cuando nosotros sentimos esa hambre, esa sed, esa necesidad de Dios,
y venimos a la verdadera fuente a saciar esa hambre y esa sed. La verdadera fuente es la palabra de Dios, la verdadera fuente es la presencia de Dios, y es ahí donde el Señor empieza a saciarnos. Recordemos cómo le dijo Jesús a la samaritana, que el agua que Él da es un agua que no vuelve a dar sed jamás, y entre más venimos, más nos da, entre más pedimos de ese gran banquete, de esa gran mesa que Él siempre tiene servida para todos nosotros, para los que creemos en Cristo, a los que creemos en ese sacrificio puro, en ese sacrificio de amor perfecto, en esa cruz donde Él venció la muerte por nosotros, donde Él pagó por nosotros, donde la deuda, el acta de decretos que había sobre nosotros fue vencida, fue clavada, fue ya paga total, en su totalidad. Cuando nosotros podemos entender eso, entonces nosotros podemos disfrutar del cielo y entender, ahora sí, y poder responder con certeza a la pregunta del inicio. Queremos ir al cielo por disfrutar, seguir disfrutando, porque conocemos lo que es estar en la presencia de Dios, porque quiero vivir en esa plenitud. Lo que les decía, cuando nosotros tenemos encuentros con Dios, sentimos que si nos morimos en ese momento, nos morimos en plenitud total. Que nosotros tengamos la certeza de que queremos ir al cielo porque vamos a vivir en esa completa plenitud. Ya no va a ser un ratito, ya no va a ser en un tiempo específico, sino que va a ser completamente todo el tiempo en la plenitud de Dios, en esa plenitud, en esa saciedad, en esa dicha, en esa felicidad, en ese gozo de poder estar honrándolo, adorándolo, disfrutándolo y gozándonos en su presencia, en la hermosura de su amor, en la hermosura de su presencia. Así que no siendo más por el día de hoy, yo espero con todo mi corazón, anhelo con todo mi corazón que el Señor haya hablado a tu vida como ha hablado durante esta semana, a mi vida con esta palabra, y que el Señor traiga hoy claridad a tu vida de por qué quieres ir al cielo, que venga a tu vida esa certeza de por qué quieres ir al cielo. Y si aún no has estado en un momento de esos de plenitud, no has sentido un momento de esos de plenitud, entonces también te invito para que te acerques, porque recuerda lo que dice la palabra, que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Dios no hace acepción de personas, a Dios no le importa en qué condiciones tú estás. Dios no mira tu condición, Dios mira tu corazón y tus intenciones. Si tú sabes y sientes temor, porque lo que les decía ahorita, cuando nosotros estamos lejos de Dios, lejos de su gracia, nosotros sentimos temor de la vida eterna porque es incierta. Pero si tú vienes aún con esos temores porque sabes que tienes cosas que no quieres que salgan a la luz, bueno, pues hay un lugar que es seguro y es en la presencia de Dios, a la cual solo podemos entrar en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único, suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y nosotros, entonces podemos entrar a la gracia, podemos entrar al trono de la gracia y decirle: Señor, mira estas cosas que yo tengo, y traer todo lo que somos, a la luz. Decir: Señor, no esconderlas. Ahí sí ya no necesitamos esconder las cosas que son vergonzosas, sino llevarlas y traerlas a la luz de Cristo. Decir: Señor, mira, esto es lo que está en mí, esto es lo que yo he hecho, o esto es lo que yo siento, o esto es lo que pasa en mi corazón, o esto es lo que siento en mi interior. Es algo vergonzoso porque yo tengo que ocultarlo del mundo, pero yo hoy puedo entender por las palabras que delante de ti no debo temer, y que tú puedes vencer estas tinieblas, que alumbres mis tinieblas con tu luz admirable. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con un corazón honesto, Dios no quiere un corazón perfecto porque no hay un corazón perfecto. Dios quiere un corazón honesto para que Él pueda perfeccionarnos, porque es Él el que nos perfecciona. No somos nosotros los que nos perfeccionamos. Él comienza en nosotros una obra, empieza a trabajar en nosotros. A veces duele, como en cualquier construcción que vemos que tienen que romper, dañar para poder armar algo nuevo y bonito. Bueno, así pasa igual con nosotros, y a veces duele.
y debemos soportar ese dolor porque sabemos que lo que Dios hace es mucho más puro y es mucho más bonito y aunque duela, sabemos que va a tener un buen fin. Y eso es lo hermoso de creer en Cristo. Eso es lo hermoso de conocer su palabra, que conocemos el fin de todo y que si nosotros creemos y si nosotros resistimos y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y Él nos va a dar un futuro hermoso en su presencia, un futuro hermoso en el cielo con Él, disfrutando el cielo desde ahora sin tener que morir antes. Así que en el nombre de Jesús es el anhelo de mi corazón que Dios te llene con su Espíritu Santo y que Él haga siempre, 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 cada día resplandecer su hermoso rostro sobre tu vida para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Cristo sea exaltado, porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios te bendiga.